Radio El Salvador del Mundo presenta La Palabra Viva. Prepara tu corazón y haz vida la enseñanza que vas a escuchar. Amado Dios, te damos gracias por este guerrero tuyo que nos traes, mi Dios. Te pedimos que quemes con tu espíritu sus palabras, mi Dios, para que penetren hasta lo más profundo de nuestra alma y que se queden ahí como semillas y que germinen y den mucho fruto, mi Dios. Señor, también te damos gracias por Dorita, te pedimos por su corazón, levántala, mi Señor. Te damos gracias porque esta noche nos compartirá parte de su testimonio. Te pedimos que la tomes, que la levantes, que la tomes de pies a cabeza y que seas tú, mi Señor, el que ponga las palabras en su corazón que necesitamos también escuchar para engrandecer tu reino y para darte la gloria y honra solo a ti, mi Dios. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre de tu Hijo Jesús, de tu mamita María. Amén. Buenas noches. Le voy a pedir a los servidores que están de la mitad hacia atrás que se pongan de pie y vengan a llenar las bancas de aquí al frente. Servidores de la mitad para atrás, que vengan acá y a llenar las bancas. Yo les voy a pedir que mientras los servidores vienen hacia adelante, que tengan abierto en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Bien, el rezo del Padre Nuestro, ya lo han rezado, ¿verdad? Padre Nuestro, ¿se lo pueden? ¿Sí? Vaya, esa es la oración perfecta, pero es una de las oraciones más difíciles. Tiene ahí dos partes que humanamente es difícil cumplirlo. Y sin embargo, lo rezamos todo el tiempo. Es muy fácil decir, Padre Nuestro, ¿verdad? Que estás en los cielos. ¿Qué sigue? Santificado sea tu nombre, vénganos nosotros tu reino. Ajá. ¿Cómo dice después? Vaya. Eso no es así nomás. Pero lo decimos, ¿verdad? Pero la realidad es que el ser humano quiere que se haga su voluntad, o sea, la voluntad del ser humano. Y muchos de nosotros le tenemos miedo a la voluntad de Dios. Sin embargo, lo mejor que le puede ocurrir a usted y a mí es la voluntad de Dios. Pero no es así nomás. Lo mismo, hay una parte del Padre Nuestro que es perdona nuestras ofensas, ¿verdad? Así como nosotros. Y al que le robó la herencia, al que le traicionó, no, es que ese no se le puede perdonar. Es difícil, ¿verdad? Tener que perdonar a veces ofensas que no merecen perdón. Y Dios lo sabe. Sabe que humanamente, en la mayoría de los casos de ofensas, de traiciones, por ejemplo, es imposible. Y se necesita la gracia de Dios, más la decisión del ser humano de perdonar. Pero en fin, el Padre Nuestro, ¿verdad? Hágase tu voluntad. No es así nomás. Hace un par de semanas fui a un establecimiento a comprar algo y cuando llegué a la caja, la persona que estaba en la caja, una cajera, tenía la cajera tenía un mensaje en un papelito, así como los que nos entregan en la entrada, ¿verdad? Y me llamó la atención porque tenía un pensamiento y le pedí permiso de escribirlo porque me llamó la atención lo sencillo y lo profundo y lo difícil que es y que tiene que ver con el tema de esta noche. El tema de esta noche es hágase tu voluntad. Es decir, que se haga tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad. Y ese pensamiento leía lo siguiente: nunca sabrás que Dios es todo lo que necesitas hasta que Dios sea lo único que tengas. Se los voy a repetir porque igual que yo no le entendía la primera a usted.
Tuve que leerlo y todavía al día de hoy sigo leyéndolo porque es impactante. Usted y yo jamás vamos a llegar a saber que Dios es todo lo que necesitamos hasta que vivamos una experiencia donde reconozco y vivo que Dios es lo único que tenía para salir adelante, para salir de ese lío, lo que sea. Hágase tu voluntad. Fíjese que ahí hay un botecito de misericordia, ¿sí o no? Donde ponemos las peticiones. A mi esposa y a mí, pues nos ha tocado ir a predicar a muchísimos grupos de la comunidad a lo largo de 24 años. Y también hemos orado por muchas personas, ¿verdad? Sin fin de necesidades. Pero cuando usted recoge las peticiones que se ponen, ¿dónde está ese botecito? ¿Quién lo tiene? ¿El bote de misericordia? Ahí atrás, bueno, no importa. Cuando usted recoge los botes con todas las peticiones, alrededor de todos los 25 o 26 grupos que tiene la comunidad, y esto yo lo extendería a las necesidades a nivel mundial. Todas esas peticiones se reúnen en 3 grandes grupos: salud, dinero y amor. ¿Se recuerda aquella telenovela que vi? Ahí salía el naco, el pirurri, ¿se recuerda? Y había una cantante ahí, Laura León creo que se llamaba. Salud, dinero y amor. Salud, todo lo que tiene que ver la salud física, salud emocional, salud mental. Dinero, todo lo que tiene que ver con las posesiones, la necesidad de ganar más, ¿verdad? El miedo a perder dinero, a perderle una posesión, todo lo que tiene que ver con lo material. Y luego, el amor, la necesidad de conversión de un ser querido, el no querer quedarse solo, ¿verdad? El llegar tal vez a formar un matrimonio, una pareja, una familia. Todo lo que tiene que ver con el amor, la soledad. Un día se me acerca una joven llorando para contarme que el muchachito que la estaba cortejando, con el que se traían, ¿verdad? Porque ahora usted sabe que en la actualidad dicen, ya andan. No, se traen. ¿Se ha fijado? Es que ellos se traen. Y a veces las pobres cipotas están sufriendo porque el muchacho no le dice nada, pero se traen. Entonces esta muchacha se me acercó llorando y me dijo: mire, me acaban de traicionar y me acabo de dar cuenta que fulanito de tal me dejó por alguien. Y yo le dije: dale gracias a Dios, porque Dios no quita cosas, te libera de cosas para evitarte un problema mayor. A todos los que están acá, que están en condición de soltería, madres solteras también pueden estar bien, padres solteros, viudos, lo que sea, pero que están en condiciones y que tal vez tienen el llamado a formar un matrimonio. Les quiero decir que la mayoría del peso de la felicidad de su vida, de su futuro, va a depender con quién vaya a pasar usted el resto de su vida. Fíjense que su felicidad, yo diría, estadísticamente hablan los expertos de un 90%. El 90% de su felicidad va a depender de con quién se case. ¡Ala! Diría uno, y hasta ahorita me lo venís diciendo. No, hombre, hubiera sabido. Bueno, hoy ya está su vida en el macho, aguántala, ¿verdad? Porque así está escrito, que lo que Dios ha unido, porque la iglesia se ha dado cuenta que en muchos matrimonios que usted vaya a ir, cuando están a la hora del consentimiento, donde le dicen: y yo te voy a amar en las buenas y en las malas, ¿verdad? Y en la enfermedad y en la salud,
qué fácil se dice, ¿eh? Pues si en las buenas y en la salud es bien fácil amar. Cuando de repente falta el dinero, cuando de repente falta la salud, ahí es cuando de verdad debe de funcionar ese contrato que se firmó para la eternidad, po. Pero la iglesia se ha dado cuenta que de repente hay parejas que no las está uniendo Dios, que les está uniendo cualquier cosa, pero no Dios, y cometen un error. Y por eso algunos pueden someter su caso a una demanda por nulidad canónica. Pero no es que un matrimonio unido por Dios es válido, no puede ser. Cuando Dios lo ha unido, es para siempre. Pero hay ciertos casos, como le digo, que nunca existió un matrimonio. Y eso pues se da, ¿verdad? Pero en fin, como les decía, esta joven, Dios no te quita cosas, te va a liberar de algo que tú no te puedes imaginar. Y lo mismo aplica para cuando usted pierde un trabajo o pierde un negocio o lo que sea. De algo te está liberando Dios. Y lo que hay que hacer es lo que dice ahí. Jesús, tú sabes que yo lo anhelaba, lo deseaba, pero si se ha ido, yo sigo confiando en ti. Sigo confiando en ti. El objetivo de este mensaje es que al final yo voy a hacer una oración de abandono muy fuerte, porque lo que estoy persiguiendo, y es mi oración, es que usted y yo seamos libres. Seamos libres de cualquier cosa que nos pueda cautivar. Y la única manera, muchas veces, de que pueda yo adquirir esa libertad de Dios es cuando yo se lo entrego de corazón. Hágase tu voluntad, es el tema de esta noche. Y yo les pedí que buscaran en San Mateo 26. Vamos a leer del 36 al 42. La parte más importante de este mensaje van a ser los testimonios. Yo por eso ustedes oraron por mi esposa, por Dorita y por su servidor, porque la parte más importante va a ser que ella va a testificar cómo pudo entregarle a Dios muchas cosas que ella anhelaba, pero que realmente ese anhelo se volvió en un afán, en una angustia por quererlo. Y eso es lo que pasa que al día de hoy con el ser humano, que tal vez se afana por ya no tener una enfermedad, o por tener esto y todo lo otro, y está insistiendo. Y Dios manda ponerle piedras para que no lo haga, o para que haga algo, y no hacemos caso, e insistimos. Y llega un momento que usted está ahí en el cuadrilátero, en el ring, peleando contra un campeón de boxeo. ¿Usted alguna vez escuchó de Mike Tyson? Este tipo noqueaba en el primer round, y ahí está usted que cree que va a noquear a Mike Tyson. Está todo desangrentado, y Jesús, que es su coach, está ahí esperando a que usted baje los guantes y él pueda entrar a pelear esa batalla que no es suya, sino que es de él, y que él la va a ganar. Entonces, aquí en San Mateo 26, Jesús nos enseña algo bien interesante. ¿Lo tiene? San Mateo 26, del 36 al 42, cuando él está en Getsemaní, antes de comenzar su sufrimiento y de ir a la cruz. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos del 36 al 42. Jesús ora en Getsemaní. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras yo voy allí a orar. Y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que eran San Juan y Santiago, y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante
se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ¿ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Por segunda vez se fue y oró así: Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, ¿qué dice ahí? Hágase tu voluntad. Palabra de Dios. Estoy seguro que la mayoría de los que me están viendo y escuchando en este momento han sabido de esta historia. O sea, los momentos más difíciles de nuestro Señor Jesucristo antes de ir a la cruz del Calvario. Fíjense que en un momento nuestro Señor Jesucristo dejó su divinidad, su poder, su condición de Dios, de Hijo de Dios, a un lado, para poder ir a la cruz y morir por usted y por mí, para que cuando usted y yo muramos terrenalmente podamos ir al cielo. Que muriera, imagínense, Él en vez de todos los pecadores. Él no quería, como ser humano que era, como hombre, no quería pasar por esa prueba. Por eso Él le comprende a usted y a mí que no querramos pasar por pruebas, pues por dificultades. Las malas noticias, ¿verdad? Cuando caen así de zapotazo, caen de zapotazo y no avisan, pues. Nadie quiere escuchar malas noticias. Y muchas veces el tener una muy buena economía puede ser un engaño. Porque en un momento se te puede ir todo. Entonces, ¿sobre qué has construido? ¿Sobre arena o sobre la roca? Porque me vas a decir, no, sobre la roca. Pero puede ser que sobre la roca estemos construyendo con elementos de baja calidad. Y cuando venga la tormenta, cuando venga la tempestad, o se le eleven los ríos y las aguas, se pasen llevando. La roca se queda porque es Jesucristo, pero se pasó llevando lo que construiste. Entonces, el decir, Señor, hágase tu voluntad. Mire qué interesante, Jesús nos enseña acá a que hay que decirle a Dios cuál es nuestra voluntad también. Mira, mi Dios, a mí me gusta esa dicha, pero vos la conocés mejor. A mí me encanta, pero quiero que me digas. Yo le puedo entrar, como dicen ahora, ¿verdad? Y tal vez tantear por ahí. Pero yo te pido que me guíes. Y Dios es sabio. Y Él va a honrar su paso de humildad y de reconocerse que necesita de Dios, de la guía de Dios. Y le va a revelar por donde usted menos se imagina cuál es el camino que debe de tomar. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Mira, mi Dios, yo quisiera este negocio. Yo quisiera esto y esto. Esta es mi voluntad. Porque Dios es papá y también quiere escuchar la voluntad de sus hijos, ¿verdad? Pero tenemos que saber que Dios conoce mi futuro. Por eso, hágase tu voluntad significa, yo te entrego lo que vendrá. Yo te entrego el control de mi futuro. Eso es bien fácil decirlo. Vivirlo, esa es harina de otro costal. Yo quisiera invitar a Dorita para que les hable. ¿Se recuerdan que hablamos de salud, dinero y amor, verdad? Bueno, en la parte de amor, para los noviazgos, ¿verdad? Para los matrimonios, pero en fin,
que les cuente ella su experiencia. Fíjense que cuando yo estaba jovencita, 14 años tenía, amarré con este novio. Yo venía de un hogar de padres divorciados, ¿verdad? Mi padre alcohólico, y realmente no recuerdo una unión familiar, una familia linda. En mi casa nunca existió, la verdad que toda la vida hubo separación. Mis hermanos los mandaron a estudiar fuera y yo crecí básicamente sola con mis amigas de colegio. Y me aparece esta persona que me baja la luna, el cielo, las estrellas, y yo era la princesa, ¿verdad? Su familia me acogió con mucho amor, casi que me adoptaban como hija, me trataban, no les puedo explicar, y recibía ahí el amor que no había en mi casa. Pero fueron pasando los años y esta persona me fue infiel. Era una persona sumamente atea, o sea, los planes eran que nos casáramos. Y él me decía, mira, yo esa tu religión católica, no, me dijo, tú si quieres enseñarle a nuestros hijos lo que tú querrás, pero yo les voy a enseñar todo lo contrario. Y yo en mi poco conocimiento de mi misa solo de domingo, yo decía, Señor, esto no puede ser. Yo me acuerdo que yo me fui a mi cuarto y yo lloraba y le pedía al Señor que lo cambiara, porque para mí era como mi única fuente de amor que tenía a mi alrededor, y dar el paso de decir hasta aquí para mí era bien difícil. Yo anduve 7 años y medio, entonces imagínense, una niña desde los 14 hasta los 20 y pico, no era así nomás. Entonces yo me acuerdo que me fui a mi cuarto y le dije, Señor, ¿sabes qué? Ni Señor, no sé ni cómo le decía, pero le dije, yo no soy feliz con él y no tengo el valor de terminar esta relación. Te pido que tú lo cambies, que es lo que yo más quiero, pero si no, quítamelo. Y quítamelo un día importante en mi vida, no cualquiera. Porque después de 7 años no es como que anduve un mes, un año, no, eran 7 años y medio. Y miren, el Señor se lo tomó bien a pecho. El día de mi cumpleaños lloré como no les puedo explicar. O sea, a mí me sentenciaron, seguís con él, te vas de la casa. O sea, después de que yo le pedí al Señor que me lo quitara, en mi casa me hicieron, no les puedo explicar, todas las trabas para seguir con esa relación. Así que hasta que me sentenciaron, y yo reaccioné porque mi mamá era de armas tomar. Y yo me voy del país. Y como ya se había ido antes, o sea, cuando estábamos jóvenes y yo con ella, dije, ella se va. Entonces yo realmente le di, gracias a Dios, como le digo, lloré un año, pasé amargada, me quise morir. Al año el Señor me invitó a esta comunidad. La comunidad se acababa de pasar a la iglesia de San Benito en 1990. A los 3 meses hice mi retiro y le dije, Señor, ya entendí. Si no quiebro con esta persona, no te conozco. Yo lo había puesto en un pedestal, para mí él era mi ídolo, ¿verdad? Y le dije, Señor, ya entendí. Y el Señor sanó mi corazón, la verdad que el Señor cerró el círculo, yo lo pude perdonar, lo pude liberar de ese odio que le tenía. Y yo le dije, Señor, ¿sabes qué? Yo sola no me quiero quedar, ¿verdad? Yo sí me quiero casar, pero quiero pedirte a alguien que te ame a ti para que me ame a mí, porque yo ya venía de donde asustan de alguien que no cree en Dios. Y como decía Monseñor Urioste el otro día, un matrimonio sin Jesús es imposible. Y para la gloria de Dios, a los 3 meses me lo mandó. Así que ya tenemos 22 años de estar juntos, ¿verdad? Y 3 chiquitos, bueno, 20, 17 y 11, para la gloria del Señor. Pero imagínense que cuando aparecí yo venía del mundo, tamaño mundialista usted. Sí, con ideas, ya sí puede imaginar, ¿verdad? Pero como me gustaba, la andaba siguiendo. Y la seguí a un grupo como este. Ya les he contado que me cayeron mal. Eso de andar alabando a Dios y levantando las manos. Uy, ¿cómo son las cosas? Que la única parte que me gustó fue a la hora del Padre Nuestro, fíjense, porque le agarraba la mano. Entonces, híjole, tengo que esperar hasta el otro lunes para volverle a agarrar la mano, porque le andaba cayendo, le andaba entrando, ¿entienden? Pero mire cómo son las cosas, que desde entonces, septiembre de 1990, bastante, ¿vean? Desde entonces, jamás dejé de ir a una asamblea hasta que pude ir a un retiro de iniciación para poder tener un encuentro con mi Señor, y ahí cambió mi vida. Ha sido el momento más feliz de mi vida ese fin de semana. Jamás he vivido algo así. Claro, me casé con ella, fue un momento preciosísimo, todo lo que ustedes quieran, mis hijos, pero ese encuentro con el Señor, ese sábado en la tarde que vino por primera vez a mi vida, paz
del cielo, perdón de mis pecados. Por eso yo invito a todo aquel que no ha ido aún, ha tenido una experiencia como esta con Dios, el Dios de amor, que vaya. Todos los fines de semana tenemos retiros. Aquí se han anunciado para que pueda ir, tanto hombres como mujeres. Al final pues tenemos fichas. José Carlos, ahí las tenemos. Ahí están, miren. Ni siquiera atrás están, adelante las tienen, calientitas. Es importante. Fíjense que el hágase tu voluntad. Volvemos a la cita esta de San Mateo 26. Jesús dijo, hágase tu voluntad. Y el decir que se haga tu voluntad y no la mía significa muchas veces tener que renunciar a algo o a alguien. No es fácil, pero Dios sabe que después de pasar por una muerte, eso es lo que significa renunciar o entregarle de corazón a Dios algo. Tenés que decir, Señor, como lo que dijimos al principio, vos sos lo único que yo tengo. De esta solo vos me podés sacar. Ahí es donde el Señor viene y ¡pum! Y pone sus pies sobre el estrado de su problema para decir, yo aquí mando. Pero únicamente ocurre cuando yo doy ese paso de humildad y de debilidad delante de Dios. Llegar alguna vez en alguna situación de su vida usted ha llegado a decirle a Dios, no sé qué hacer. ¿Alguna vez usted ha llegado al punto de decirle a Él, de esta solo vos eres lo único que yo tengo? Ahí es cuando usted jala a Dios del cielo y como ese gigante poderoso se pone a su lado y los enemigos salen huyendo. Pero algunas veces tenemos como nuestro salvavidas, ¿verdad? Por ahí, no, es que si me pasa esto, aquí tengo este salvavidas, ¿verdad? Y si no, tengo este otro salvavidas. Entonces ahí estamos luchando. Pero imagínense que no tengan ni salvavidas en esos mares turbulentos, ¿verdad? ¿Usted alguna vez vio náufrago? No, no es náufrago. Es una donde estos se quedan en medio del mar, que esas olas gigantes, sino en medio de la nada. Y los llegan a rescatar, es un milagro, ¿verdad? Llegar a un punto donde tener que alzar la mano y decir que te estás ahogando, Señor, te necesito. Y Dios viene y honra su llamado, su fe, y lo va a jalar de donde está. Porque algunas veces nos pasa lo de San Pedro. La historia esa, ¿verdad? Que Jesús le dice, San Pedro le dice, si eres tú, ordena que yo camine también, porque Jesús estaba caminando sobre las aguas, ¿verdad? Y Jesús le dice, ven. Y San Pedro, en esa fe que tenía, comenzó a caminar sobre las aguas, pues. El poder de Dios hizo que él caminara sobre esas aguas tempestuosas. Pero llegó un momento que el ruido y el viento le dieron miedo a él. Y eso es lo que ocurre en nosotros. Usted me puede estar escuchando ahorita y más noche o mañana en la mañana va a tener miedo otra vez. Quiero decirle que es un miedo legítimo, es humano. Pero usted no está solo. Dios jamás va a abandonarle. Jamás ha abandonado a alguien. Y va a estar ahí. Y sobre todo cuando usted dé el paso de decirle, hágase tu voluntad. Tú, Señor, ya sabes cuál es mi voluntad. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ahí es donde viene el poder de Dios. Vuelvo a repetirlo. Dinero, las posesiones. El entregarle a Dios algo que tal vez nos está abatiendo. Piense usted en la parte económica, algo que lo pueda estar abatiendo al día de ahora. Yo quisiera volver a invitar a Dorita, porque nosotros teníamos algo que nos estaba abatiendo. ¿Y por qué la llamo a ella? Porque ella tiene el testimonio, yo no. Yo solamente fui compañero del problema, ¿verdad? Pero me enseñó mucho. Y yo le voy a decir una cosa, en el último testimonio que ella va a dar, yo estoy casi seguro que gracias a Dios que ella dio ese paso, es que yo estoy hablándoles ahora a ustedes después de 10 años
y haber tenido un cáncer cerebral. Y por eso me llamó la atención el testimonio del hermano. ¿Dónde está, hermano? Julio César, vamos a orar por él, ¿oís? Yo tengo ya 10 años de haber tenido el segundo cáncer cerebral más agresivo que se conoce. Me daban 3 meses de vida, luego me operaron y me daban 3 años. Pero Dios tiene la última palabra, siempre. Hoy tengo vida, hoy les puedo hablar, hoy tengo a mi esposa. Hay que darle gracias a Dios por ello. El agradecimiento es una manera de decirle, hágase tu voluntad. Darle gracias a Dios. Mire, no tanto por las cosas, o en vez de pedirle a Dios por las cosas que le hacen falta a uno, mejor démosle gracias por aquellas cosas que tenemos. Chiquitas, grandes, lo que sea. Esa es una manera de decirle, hágase tu voluntad, que les cuente ella. Fíjense que nosotros nos casamos, nació Javi, nació Pierre, todo estaba perfecto, cabíamos divinamente en la casa, pero cuando nació la Celine no cabíamos. Entonces decidimos, el Señor nos puso a este hermano, que es el pastor de Javier, y nos dijo, bueno, vendan la casa y vayan a alquilar. Y así lo hicimos. Teníamos 4 años de alquilar y dijimos, quizás es el momento que podamos tener nuestra casita. Y fuimos a ver casas. Y me acuerdo que fuimos a ver y no hallábamos nada. Encontramos un terreno precioso, ¿verdad? Y nos enamoramos del terreno. Pero realmente no teníamos los medios para comprarlo. Entonces yo me acuerdo que era un diciembre, yo estaba haciendo las bolsitas para la primera comunión de mi hija y yo estaba escuchando la radio de la comunidad. ¿Alguien de ustedes la escucha? ¿La radio El Salvador del Mundo? ¿La oyen en la web? Pues yo la estaba escuchando y estaba hablando este hermano acerca de las finanzas y él decía que realmente nosotros como hijos de Dios solo somos administradores, que todo lo que tenemos no es nuestro sino que es del Señor y que el primer principio es la renuncia. O sea, yo tengo que renunciar. Ah, Señor, ya entendí, voy a renunciar al terreno. Le digo, baby, ya entendí. A Javier le costó. Nos vinimos, eso fue un martes, nos vinimos un jueves al Santísimo. Miren, fue soltando el terreno y el Señor iluminó a un ángel y adivinen qué, nos regalaron el terreno. Y yo, wow, o sea, increíble, de verdad, caído del cielo. Después empezamos a ver con esto mismo de las finanzas que lo dan en la radio. Uno antes de sentarse a hacer una casa tiene que hacer números, ¿verdad? Si no hay y no alcanza y uno no puede, pues no se puede. Total es que el Señor nos iluminó que no era el momento. Entonces, después de que nosotros ya nos habíamos encaminado en ordenarnos económicamente, estamos un día hablando con Javier. Salió la venta del terreno, o sea, nos lo regalaron, se logró vender. Y dijimos, bueno, ¿y por qué no realmente podemos con esto poder tener nuestra casita? Y el Señor nos iluminó y miren, en 15 días salió todo. Nosotros tuvimos a nuestra madrecita 15 días y en 15 días se cerró todo. Y la verdad que como no había salido lo otro del terreno con la construcción, yo ya había dicho, bueno, yo quizás me voy a morir alquilando. Total, si aquí estamos de pasada, ¿verdad? Entonces, ya voy a tener mi casa, pero realmente cuando dije, bueno, ya no voy a tener casa, Señor, en 15 días salió. Entonces yo realmente lo que he aprendido con el Señor es que cuando yo he renunciado, el Señor ha obrado, ¿verdad? Y cuando está dentro de sus planes, pues Él nos va llevando de la mano cuál es el mejor camino. Así que para la gloria de Dios, primero Dios, este año pasamos la Navidad ahí. Gracias. Lo que ella no les cuenta, o no les contó, es que yo estaba empecinado usted. Quería construir. Mire, me fui al banco a hacer números. Entonces yo le decía, pero mira, chica, la cuota mensual. No, le dije, mira, nos va a ir mejor el otro año, ya vas a ver. Y yo creo que sí, mira, sí salimos. Esto. Y de repente usted, el banco me dice, y son unas señales de Dios, que no me podían dar el crédito porque yo no era sujeto de tal por haber tenido cáncer. Yo necesitaba endosar un seguro de vida, ¿ya? Y yo no tenía seguro de vida cuando me diagnosticaron el cáncer. Entonces, miren, necesito un seguro de vida. ¿Cree usted que me lo daban? Empecé a ver
Sí, con mucho gusto. Así, corredores, ¿verdad? Claro que sí. Mire, pero fíjate que yo tuve cáncer. Ay, no me diga, no, hombre. Y así, 3 usted. Y los 3 me dijeron lo mismo. Mire, lo sentimos mucho. Tenemos que echarnos para atrás. Pero uno, vea, de necio. Y es lo que le quiero decir. Y yo no sabía de qué me estaba librando el Señor. Hasta que llegó un momento que vinimos acá y se lo entregamos. Renunciamos a ese sueño. Le digo, era un sueño porque mire, yo hasta me miraba. Quería un jardín grande para mi Chucho. Y yo miraba que, inclusive que hasta llegaba, mire, en un paracaídas de esos que se dirigen, ¿se ha fijado? Que aterrizaba en el jardín. Y la miraba blanca y todo. Cuando me di cuenta, híjole, mira, yo no quería renunciar, pues sí, es un sentimiento legítimo el querer tener una casa, ¿sí o no? Y muchas veces podemos tener las economías, pero Dios dice, hey, espérate, yo te quiero algo mejor. No, ahí no. Y va a usar algunas cosas como estas para decirte, no te vayas por el norte, andate para el sur. A veces, Señor, muchas veces, Dios, la voluntad de Dios es al revés totalmente de lo que es mi voluntad. Y eso se requiere de mucha humildad y un paso de fe para hacerlo. Y ahí fue pues donde renunciamos. Y le digo, en el momento que renunciamos, en mi negocio me fue mal. Todo el año 2015 usted. Para abajo. Para abajo. Y de repente Dorita me decía, híjole, ¿y en qué estábamos pensando? De lo que nos libró el Señor. Y luego, mire qué interesante, porque después de una muerte, 3 días después, hay una resurrección. Y esa es la promesa. Cuando aquel da el paso, dice, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya, es que usted está yendo a la cruz. Aguántemela 3 días. 3 días pueden ser 3 segundos, 3 minutos, en fin, no sé, un tiempo, ¿verdad? Pero va a haber una resurrección y vendrá la respuesta de Dios. De una, como les dijo Dorita, inclusive fue una visita de que tuvimos la Virgen peregrina, ¿verdad? En nuestra casa. En 15 días se arregló todo y no hicimos nada. Y allá estuvimos como 1 año y medio. Mire, hasta planos hicimos. Bueno, ¿qué no hicimos? Pero así funciona el Señor de una manera misteriosa. Y para finalizar, la última parte es la más difícil. Porque hemos hablado de la parte del amor, ¿verdad? La parte del dinero, las posesiones, pero es la salud. Sobre todo cuando se trata de la salud de un ser querido. Porque a pesar de que yo pasé por quimioterapia, por las cosas horribles que vienen como las secuelas, ¿verdad? Y un tumor cerebral en el lóbulo frontal derecho, donde usted controla el ánimo, y momentos en mi vida en que es una discapacidad. Antes de que me viniera el tumor, cuando me venía una mala noticia, o sea, estando en el Señor, yo ya tenía, ¿cuántos años de servirle? Tenía 16 años de servirle constantemente a Dios cuando me vino esta enfermedad casi que terminal. O sea que el hecho de que uno esté sirviéndole a Dios no significa que va a estar libre de tormentas. Todo lo contrario. Dios necesita acrecentar su fe y por eso permite muchas de las pruebas, para aumentar su fe. Una oportunidad que Dios tiene para que se glorifique en usted si toma la actitud correcta, que esta es una de ellas. Aquí hay una historia bien interesante en Génesis 22, 1, 2. Se los leo rápidamente. De Abraham y de su hijo Isaac. Después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de Abraham. Ahí, en vez de Abraham, ponga su nombre. Después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de Marco, la fe de Patricia, la fe de Marion, Nelson, Miriam, Chita, José, Sandrita. Y los llamó por su nombre.
Y ellos contestaron: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a Isaac, tu único hijo, el que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Una vez allá, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. Palabra de Dios. Dios le pidió a Abraham lo que más amaba. ¿Qué es lo que usted más ama? ¿Estaría usted dispuesto a entregárselo a Dios para que se haga su voluntad? Aquí es donde los bravos aprietan, dice el dicho. Y fíjense cómo son las cosas, que Abraham dice: híjole, pero me estás pidiendo a Isaac, que por medio de él me has prometido bendecirme. Y si te lo ofrezco en holocausto, era sacrificarlo, matarlo. ¿De dónde va a venir la promesa? ¿Cómo se va a realizar? Pero Dios estaba poniendo a prueba su fe. Quiero invitar a Dorita para que les hable y les cuente. Ya con esto, pues, una vez que ella cuente su testimonio, vamos a hacer una oración especial de abandono. Fíjense que después de que nació Javi, nació Pierre, yo quedé un poco curada de tener otro hijo porque eran 2 varones. Entonces imagínense, 2 varones eran súper ajuates. Y yo fui dejando que pasara el tiempo, ¿verdad? Y como tenía cesáreas, tenía que esperar mi rato. De repente le empezamos a pedir al Señor una niña y no venía la niña. Y mi suegra, después de 4 varones y tuvo la niña, me decía: tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, y no quedaba. Bueno, para no hacerles el cuento largo, estando en una misa, me encontré esta persona que nunca había tenido hijos. Entonces yo dije: Señor, yo tengo 2. O sea, sí, no, Señor, ya entendí. Gracias por mis 2 hijos, aquí quedo, aquí murió, ya estuvo. Miren, a los 15 días quedé embarazada y nació la Celín, ¿verdad? Y bueno, todos felices, ¿verdad? Finalmente vino la niña, y a los 40 días estábamos fuera de San Salvador y la niña se puso un poco mal. Entonces yo le hablé al pediatra y le dije a Javier y a mis hijos, porque era un fin de semana largo: vámonos de regreso a San Salvador. Todos con una cara de a metro, ¿verdad? Y yo dije: no, es que de verdad no me da paz. Bendito Dios, nos venimos. Cuando estábamos aquí en San Salvador, la niña de la nada empezó a vomitar amarillo. Me la llevé al hospital y hasta que me le dieron de alta me dijo el pediatra: por poco se nos queda tu hija. O sea, él no me quiso decir nada mientras estaba ingresada. Le dieron una bomba de antibiótico que la niña le deshicieron su flora intestinal. O sea, ella pasó mal un año que la niña no podía socializar. O sea, yo casi que la que tenía que tener en una burbuja. Vivía en laboratorio, vivía hospitalizada. O sea, era algo, no les puedo explicar. O sea, los médicos aquí me dijeron: no sabemos qué hacer por tu hija, me dijo. Entonces yo me acuerdo que en el cuarto, ¿verdad? Yo viéndola a ella, y yo le dije: Señor, ¿cómo te pedí una niña? Ya me la diste. No sé qué plan tenés para ella, pero me cumpliste mi anhelo, y si tu anhelo es llevártela, Señor, que se haga tu voluntad. Y yo para esto muerta en llanto, ¿verdad? Y la Celín me miraba y me sonreía. Y miren, para la gloria de Dios, la niña se sanó, nunca se vio enferma, nunca se vio ni siquiera delgada. A los 2 años vino el tumor de Javier y fue otra prueba de salud. Y quizás para mí en ese momento yo había escuchado de cánceres, pero no de tumores. Entonces yo me imaginaba lo peor. Yo decía: o se va a morir, o va a quedar en silla de ruedas, o no va a tener las capacidades que tiene, no sé lo que va a pasar. La Celín tenía ni 2 años, no los había cumplido. Pierre tenía 8 y Javi tenían 11 años. Y yo me acuerdo que después de que el médico nos dio la noticia y toda la visita de la noche se fue, yo me quedé en el cuarto muerta en llanto. Javier me miraba, me abrazaba, pero como lo habían empastillado tanto para que ya no convulsionara, él pasaba casi que como en directo, ¿verdad? La semana que estuve en el hospital. Y yo me acuerdo que lloraba y lloraba toda la noche. Le decía: Señor, yo pensando, ¿verdad? Le decía: bueno, mi papá ya había muerto. Le dije: bueno, mi papi ya está en tu presencia, pero mi papi no te servía en la como entonces. Pero Javier, capaz me lo vas a dejar porque te sirve. Y de repente decía: bueno, no, pero mi mejor amiga, la Pitu, que fue servidora de la como y predicaba y estaba en jóvenes, también ya pasó a la presencia del Señor. Le decía: o sea, que el hecho de que sirva no quiere decir que me lo vas a dejar. Y más lloraba. Le decía: Señor, ¿y qué voy a hacer si mis hijos están chiquitos? O sea, yo me vi viuda, no les puedo explicar.
Después de llorar toda la noche, me acuerdo que el Señor solo me ponía en mi mente que yo me tenía que enfocar, que tenía que ir paso a paso. Yo no paré de llorar hasta que llegó un momento, le dije, Señor, ¿sabes qué? Que se haga tu voluntad. Si me lo vas a dejar, déjalo, y si te lo vas a llevar, llévatelo. Pero me diste un gran hombre, me diste un buen esposo, un buen papá, tengo 3 hijos, bendito sea tu nombre, ¿verdad? Hay personas que quizás no han tenido esta oportunidad y yo he tenido este regalo, pero esto que les digo a moco tendido, ¿verdad? Quizás habré dormido unos minutos y yo amanecí, y yo, como no sabía lo que iba, yo tenía que salir fuera del país. Yo desde que amanecí en el hospital me hacían turnos para cuidar a Javier y yo dando vueltas con seguros, con abogados, dejar por si tenían que sacarme a los niños. Bueno, como no sabíamos a lo que íbamos. Pero lo primero que hice fue que me fui a la casa de la Comu. En ese momento había un sacerdote, el padre Jaime, y me fui a confesar con él. Me confesé con él y empezó mi caminar con el Señor. Una paz que no les puedo explicar. O sea, es impresionante que sin saber a lo que íbamos, yo solo le pedía fuerzas al Señor para ese día. Y así fue. O sea, cuando uno se abandona en el Señor, viene una paz que viene sostenida también con las oraciones de todos los que nos aman. Y qué mejor que nuestra comunidad, que es una gran sombría que el Señor nos tiene por medio de la intercesión, ¿verdad? Así que para la gloria de Dios, lo volvieron a operar en el 2007. O sea que fue otro momento. El 2012 lo querían volver a operar y así seguirán confiando en el Señor porque la doctora le dijo, nunca te puedo dar de alta, ¿verdad? Así que nuestra fe está puesta en el Señor y le clamamos que tenga misericordia y les pido sus oraciones porque el 19 de octubre es su chequeo, ¿verdad? Así que para que el Señor nos lo deje un tiempito más porque lo necesitamos. Gracias. Bien, vamos a hacer una oración. 2 veces le pedí a Dios que me hiciera desaparecer el tumor. Fueron las 2 veces que me vino. Y Dios no me hizo desaparecer el tumor. Tuve que pasar por cirugía, por quimioterapia. Y la tercera vez que me regresó, ahí sí me hizo el milagro. Miren, ahí me lo hizo desaparecer. Hasta el punto que los médicos, uno de ellos, el único, ¿verdad? Que estaba ahí, una asistente, una médica, que era cristiana, me dijo, mira, para mí no me queda duda, al ver que 2 meses antes estaba el tumor que había regresado por tercera vez, esta vez era más pequeño, 3 centímetros, así, como un tamaño de un mamón. La primera vez era un limón pérsico, ¿verdad? 5 centímetros. Ya la tercera vez era de 3 centímetros. Y 2 meses después ya no había nada. Ahí sí Dios, su voluntad fue, quiero volver locos a estos médicos. Y la verdad que los médicos me decían, mire, es que su caso rompe las estadísticas. ¿Cómo quisiéramos ver más situaciones como las suyas en este centro de investigaciones? Pero no es el caso. Y el médico, y uno de ellos más escéptico, bueno, decía, ocurren como en 10 millones, como su caso, pero ocurren. No tenemos explicación. Eso es lo que dicen. Entonces, ¿qué es lo que más le está preocupando a usted? Eso es lo que va a entregar esta noche y yo lo voy a guiar en esta oración. Yo le pido 3 minutitos porque este es el momento más importante de toda la charla. Es donde la unción de Dios vendrá con su gracia a ayudarle a que sea libre y que se haga tu voluntad. Repita después de mí: Padre amante, yo ahora me abandono a ti con todo mi corazón y mi alma. Ven ahora a mi corazón profundamente. Yo te digo sí a ti. Yo te abro a ti todos los lugares secretos de mi corazón y te digo, ven, entra en mí. Jesús, tú eres el Señor de toda mi vida.
creo en ti y te recibo como mi Señor y Salvador. No retengo nada para mí. Espíritu Santo, llévame a una profunda conversión en la persona de Jesucristo. Yo todo lo abandono a ti. Te abandono mi salud. Te abandono mi familia. Te abandono mis recursos. Te abandono mi ocupación, mis habilidades. Te abandono mis relaciones, mi administración de lo que tengo. Te abandono los éxitos y fracasos. Todo lo libero y lo suelto en este momento. Abandono mi entendimiento de cómo deben ser las cosas. Abandono mis gustos y mi voluntad. Abandono mi miedo a tu voluntad. Repítalo. Abandono mi miedo a tu voluntad. Te abandono las promesas que cumplo y abandono las promesas que he fallado cumplir. Te abandono mis debilidades y fortalezas. Te abandono mis emociones. Te abandono mis temores. Te abandono mis inseguridades. Te abandono mi sexualidad. Y especialmente abandono, ponga ahí lo que el Espíritu Santo le revele, una o dos cosas. Abandóneselo. Señor, te abandono mi vida entera. Te abandono el pasado, el presente y el futuro. En la enfermedad y en la salud, en la vida y en la muerte, yo me entrego a ti. Muy bien, ahí donde están. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. Amén. Y también a María Auxiliadora. Ella intercede por ti y por mí. Ella sabrá auxiliarte también con su intercesión poderosa. Por eso decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y si gusta nos ponemos en pie y le damos todos la gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos escuchado La Palabra Viva en Radio El Salvador del Mundo.